Dios los bendiga, hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes aquí compartiendo pues un tema más a través de la palabra de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que sucede en el mundo en estos días, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, esas cosas que nosotros vamos a estar oyendo constantemente en la televisión, así como hablamos hace 8 días de transhumanismo, que hemos estado hablando del nuevo orden mundial, que bueno, hoy vamos a hablar acerca del globalismo, palabras que a lo mejor usted va a estar escuchando mucho en la televisión, mucho en las redes sociales, alrededor de los noticieros. Vamos a estar escuchando estas palabras, la palabra globalismo. Entonces es necesario que nosotros sepamos qué es, a qué se refiere, y todo esto nuevo que está surgiendo, nosotros verlo bajo la palabra de Dios, bajo un concepto bíblico, y qué es lo que nos enseña la palabra y qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Entonces, pues, sea bienvenido y pues vamos a seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Pastor. Dios los bendiga, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes y poder traer estos temas un poquito escabrosos, difíciles, porque pues esto es un tema muy amplio que involucra a todo el mundo, ¿no? Hoy el hablar del globalismo es hablar de todo el mundo, entonces pues convergen muchas ideologías, muchos pensamientos que a veces es difícil entenderlos, ¿no? Pero pues con la ayuda de Dios vamos a compartir un poquito acerca de esto y esperemos que esto abra ese apetito por saber más de la palabra de Dios y de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pues vamos a iniciar con una oración y pedirle al Señor que Él sea el que nos instruya. Precioso Señor, te alabamos y te damos toda la gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres el dador de la vida, que gracias a ti es que estamos aquí. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, hoy venimos con un corazón hambriento, un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que traigas claridad sobre este tema a nuestros hermanos de una manera sencilla, de una manera en la cual quede claro qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Te lo pido por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del globalismo y quisiera empezar con unas citas, Mateo 24:9 y Juan 8:31 al 32. Mateo 24:29 y después ya leemos la otra cita. Hoy nosotros estamos viendo, hermanos, a través de la palabra de Dios, que nos encontramos en los últimos tiempos y hacia dónde nos vamos encaminando día tras día, hacia dónde nos llevan nuestros gobiernos, hacia dónde nos lleva la política del mundo. Todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo de la pandemia, todo lo de la situación económica, del calentamiento global, todas estas cosas nos están perfilando hacia el arrebatamiento, pero también se está enfilando hacia lo que será el nuevo orden mundial, hacia cómo será en ese tiempo el gobierno, cómo piensan los líderes de este mundo, dirigidos por Satanás, porque él es la cabeza principalmente, dirigidos por él y después por el anticristo y por los gobiernos mundiales, nos están llevando a cómo va a ser ese tiempo. La Biblia nos habla que será un tiempo muy difícil, un tiempo cual nunca lo ha habido ni lo habrá jamás, el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Será un tiempo cual nunca nadie lo ha visto, como dice su palabra. Son tiempos que serán muy difíciles y los cuales el Señor, a través de estas cosas que nosotros estamos viendo y que estamos viendo alrededor del mundo, quiere alertarnos a nosotros como cristianos y que nosotros seamos también ese portavoz hacia los demás
para advertirles, para enseñarles, para instruirles, como dice su palabra, a través de su palabra, y llevarlos por un buen camino. Todo esto nos está encaminando hacia ese gobierno que será un gobierno autoritario, un gobierno de control, que tendrá no solamente el control, sino la esclavitud de los seres humanos y el control de cada uno de ellos para que vivan conforme y hagan conforme a lo que ellos quieren que se haga. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la palabra globalismo. Vamos a ver qué es el globalismo, que no es lo mismo que globalización. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver qué es globalización y qué es globalismo. Y antes de iniciar, vamos a leer Mateo 24:9. Dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 24:9. Ese es Mateo 24. Y 10 también, por favor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Sí, y un poquito más hasta el 12, por favor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí. Bueno, lo que nos acaba de leer el pastor es que en los últimos tiempos, pues se levantaría, permítame nuevamente, Mateo 24:9. Dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se está levantando un tiempo muy difícil en donde el ser cristiano evangélico traerá ciertos problemas para enfrentar estas situaciones que nosotros vivimos en estos tiempos. El Señor, hablándole a sus discípulos, les hablaba de las cosas que ellos iban a padecer por causa de la palabra y que muchos iban a ser aborrecidos por causa de predicar la verdad, por causa de predicar su nombre de Jesucristo, de predicar la salvación. Y muchos, al verse en estas situaciones difíciles, van a tropezar. Iban a tropezar, les decía el Señor. Pero dice que cuando muchos iban a tropezar, unos serían entregados dice, y os entregarán unos a otros, dice, y unos a otros se van a aborrecer. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, quiere decir que en estos últimos tiempos también se levantarán falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas cosas que quieren que nosotros aprendamos y que vayamos en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver esto a través de la luz de la palabra, solamente enseñándoles que son tiempos difíciles donde se están levantando falsas enseñanzas, que es a través de lo que vamos a ver del globalismo. Y que a través de esta maldad el amor de muchos se enfriará, porque no tienen una base sólida o firme que es la palabra de Dios. Y al no conocer la verdad, muchos van a tropezar y muchos van a caer. Pero el Señor dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, vamos a entender qué es el concepto globalización y qué es el concepto de globalismo. ¿Algo hasta aquí, padre? No, vamos bien, hermana. Bueno, Fíjale. La palabra globalización es un proceso económico y tecnológico, político, social y cultural a una escala mundial, que consiste en una creciente comunicación entre países. Dicho de otra manera más sencilla, es la unión de países para poder tener una relación económica y poder ayudarse mutuamente los unos a los otros en cuestión de sus, se me fue el nombre, del transportar los productos
y lo mismo esos países traer sus productos hacia nuestro país o nosotros hacia Estados Unidos o hacia Canadá, como hoy vemos este tratado de TLC. De libre comercio. Entonces estamos hablando de una unión entre países con un acuerdo sin perder su identidad como país. México sigue siendo México, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, Canadá sigue siendo Canadá. Tienen cada uno sus límites definidos, cada uno tiene sus límites y sus fronteras definidas y no hay como ninguna, ¿cómo se puede decir? Como algo impositivo en cada país para que tenga que cambiar ciertas cosas de su país, ni su idioma, ni su cultura, sino que se hace en la globalización un acuerdo económico y político para el crecimiento de países, para el crecimiento de estos países y puedan vivir pues en una prosperidad. Entonces, dicho de otra manera, pues es así, hacer las alianzas económicas, hacer alianzas económicas sin perder la identidad como países. Sin perder la identidad como país. Eso es la globalización. Tiene que ver, hermanos, con el libre comercio, como decía nuestra hermana. Entonces, esto quiere decir puertas abiertas para que su producto no solamente sea vendido localmente, sino que esto sea globalmente. Un ejemplo de esto, de lo que está hablando nuestra hermana y que creo que todos lo estamos utilizando, es por ejemplo Amazon, Mercado Libre, Google, son apps que hoy podemos utilizar sin ningún problema y que si usted quiere comprar algo, lo puede comprar aquí y se lo van a traer desde China, a lo mejor tarde un poquito, pero se lo van a traer. Pero esto es el libre acceso a cualquier producto de cualquier parte del mundo. Entonces, estos son los beneficios que podemos ver de la globalización. Otra de las cosas que estaba hablando la hermana es acerca de que no perdamos nuestra identidad como país o como pueblo, sino que nuestra cultura siga manteniéndose dentro de los márgenes culturales de cada país. Entonces, esto es bueno, pero en cierta forma también es como un limitante, porque, por ejemplo, hoy en día la lengua o los idiomas que dominan el mundo no son muchos, ¿sí? Y que, por ejemplo, nosotros que hablamos español, hoy nos vemos forzados a tener que aprender otro idioma para poder negociar con otros países. Un ejemplo de esto es que en México no hay muchas personas de otros países, pero en Estados Unidos vemos que hay una transculturización. ¿Qué quiere decir eso? Que pues en Estados Unidos viven mucha gente de muchos países. Entonces esto es a lo que lleva es que la cultura de un país se mezcle con la cultura de otro país y que esto se vaya convirtiendo en algo normal. Entonces, políticamente, los gobernadores no quieren que se pierda esto, pero que la globalización nos está llevando a que haya una transculturización en la que pues convivamos todos los pueblos de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, la globalización es ese intercambio económico entre países y que es de ayuda para cada país. Ciertamente tenemos que aprender otros idiomas para poder hacer nuestros negocios o puedan hacer los negocios, pero el idioma seguirá siendo el mismo en cada país, no seguirá, aunque nosotros o muchos de los que hacen transacciones aprendan el inglés o aprendan otro idioma, no pierden el idioma español, o sea, es su identidad. México tiene su identidad, Estados Unidos su identidad. Entonces, esto hasta cierto punto es bueno porque pues, nos ayuda a la apertura de mercados internacionales como el libre comercio.
¿verdad? Nos ayuda a tener fusiones de empresas multinacionales, tener poder estar, como lo que decía el pastor, estas empresas, eliminación de empresas públicas y bueno, y hacer empresas privadas. A esto lleva la globalización y los tratados de libre comercio. Ajá. Bueno, quiero hacer un paréntesis. ¿Cuáles son los idiomas más hablados en todo el mundo? El chino, el inglés, el indostaní, español, ruso, árabe, bengalí, y son 2, 4, 6, 8, faltan 2 más, ahorita se los digo. Entonces, ¿por qué esto es importante? El que podamos saber qué idiomas son los más importantes, porque va a llegar un momento, hoy en las escuelas se les está enseñando otro idioma, ¿no? Como segunda lengua, pero va a llegar un momento en que va a ser necesario el que usted pueda dominar otro idioma. Los dos que me faltan es el indonesio, malayo y francés. Entonces, eso es importante saberlo también. Sí, entonces esto es el globalismo, un proceso económico y pues como lo dijimos de una manera más sencilla, es hacer la unión entre países, alianzas comerciales sin perder su identidad como país. Ahora, ¿qué es globalismo? El globalismo es muy diferente. El mundo está llevando a través de esta globalización que hubo, quieren que todo esto se pierda. Nosotros estamos viendo que hoy el mundo está pasando por una situación a través de esta pandemia, por una situación económica muy difícil a nivel mundial. Están pasando por una recesión económica, se está pasando por diferentes situaciones políticas, hay mucha violencia en el mundo, hay mucho levantamiento del pueblo contra el gobierno. Entonces el mundo está llegando a un estrés muy grande. Entonces, el planteamiento del mundo y de las naciones, o sea, de las Naciones Unidas, es llegar a tener un solo gobierno, que se llegue a tener solamente un solo gobierno, una sola lengua, una sola moneda, una sola religión. Entonces, estamos hablando que la palabra globalismo es una nueva palabra que se está usando en estos últimos tiempos y tiene la ideología de acabar con el Estado-nación. ¿Qué es esto? Que es la que se puede llevar a la administración política, o sea, hacia una especie de Estado mundial. Esto ocurrirá bajo el doble efecto de la globalización económica. Dicho de otra manera, el globalismo está tratando de infundir esta nueva ideología de que se termine el Estado-nación. ¿Qué es el Estado-nación? Es el terminar en cada nación, es el término de cada nación. O sea, aquí es donde quieren que todo mundo termine su identidad. O sea, México dejará de ser México, dejará de tener fronteras, quieren que ya no haya fronteras, que no haya que México se una a un solo gobierno, ¿verdad? Que ya no sea el presidente de México o el presidente de Estados Unidos que solo lidere esta nación, sino que arriba de todas las naciones mundiales haya un solo líder que dirija a todos los países del mundo y que se termine con, aparentemente quieren planear algo o plantear algo muy, muy bonito, decir ya no va a haber fronteras y que la gente pueda pasar de lugar a lugar sin una división. Y que hoy vemos que el tratar de pasar la frontera de México para llegar a Estados Unidos, pues ha habido mucho problema por esta gente que está tratando de dejar sus países por buscar una nueva situación económica, una nueva vida, una mejor vida. Entonces, lo que está planteando la globalización es terminar con el Estado-nación. Y el Estado-nación es una forma de organización política que se caracteriza
por tener un territorio claramente delimitado, una población y un gobierno. Esto quiere decir que cuando hablamos que cada país, como les decía yo, tiene su límite de frontera, tiene su gobierno y tiene su territorio. Y lo que el globalismo quiere hacer es que todo esto se pierda. Entonces se llegue solamente a tener un solo fin, tener un solo gobierno y que haya un líder mundial. Ajá, esto es a lo que nos está encaminando, a lo que nos habla la Biblia de ese nuevo orden mundial, que nos habla de cuando hablamos de las 4 bestias de Daniel y cuando hablamos de la estatua de Nabucodonosor, vemos que en los finales de los tiempos se levantaría un gobierno, un nuevo gobierno que salía de las piernas y los pies de esta estatua, que es el imperio de Roma. Se van a levantar 10 naciones y de entre esas 10 naciones se va a levantar un líder, que es lo mismo que nos hablaba Daniel en la 4ª bestia espantosa y terrible, de ese cuarto imperio que será arbitrario y que de ahí saldrá un líder que será el anticristo. Y este líder anticristo, junto con el falso profeta y con la alianza de 10 países, tratarán de llevar al mundo a una unidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy son los pasos encaminados a lo que se va a ver en el tiempo de la tribulación. Entonces, nosotros estamos viendo ya el principio de dolores, estamos viendo las cosas que se están preparando pero también si vemos que las cosas se están preparando, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está por ser. Entonces, quiere decir el Señor que cada que nosotros estamos viendo estas cosas a través de la televisión, nosotros como iglesia debemos de estar listos y apercibidos. Entonces, ¿quién dirige o algo más acerca del globalismo? Esto es algo bien interesante, hermano, porque usted dice, bueno, ¿y cómo me está afectando a mí esto? ¿O de qué manera yo puedo percibir que se está haciendo toda la nación globalista o todo el mundo globalista? Y lo vemos a través de los medios de comunicación, hermanos. Hoy unos cuantos son los que dirigen los medios de comunicación, y a lo mejor usted no se da cuenta, pero yo estoy seguro que muchos de los que están viendo esta transmisión han visto novelas. ¿Sí? Por ejemplo, las novelas mexicanas son muy famosas y tienen buen rating. Incluso hay novelas que llegan a ver en Rusia, en lugares muy lejanos de nosotros, y de alguna manera esto es ese multiculturismo, donde están llevando una forma de vida, si lo podemos llamar de esta manera, a otros lugares donde ellos se identifican con esto. Y dicen, bueno, pues lo que está sucediendo en México, ahora también lo vemos aquí, ¿no? A la María Mercedes, también debe de haber allá en Rusia sus Marías Mercedes, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en el Canal 3, están pasando muchas novelas árabes, o no sé de qué. En el Canal 3. En el Canal 3, ¿no? Que sí. son del Oriente, no son mexicanas o de Estados Unidos. Y que las estamos viendo, o que las están viendo, la verdad es que yo no las veo, pero sí, pero por ejemplo conozco a alguien que sí las ve, ¿no? Entonces, pues estamos viendo su forma de vida de esos lugares, y que de alguna manera es muy similar a lo que vivimos aquí, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros estamos teniendo contacto con todo el mundo, hermano, y de alguna manera esto nos está encarrilando a tener una perspectiva más abierta de todo el mundo, ¿no? Y que aceptemos como algo normal. Y otra de las cosas en la que podemos ver este multiculturismo y esta globalización es en la ideología de género. Porque hoy no es solamente en un país que se está implementando una ideología de género, sino es a nivel mundial, donde se está invitando a que todos acepten una forma de pensar. Y esto
pareciera hace unos años atrás algo imposible, ¿no? Que, por ejemplo, se viera la marcha del orgullo gay, ¿sí? Cada año, y que se levantan con una autoridad tremenda, y que hoy, cuidado si usted dice o hace algo en contra de ellos. Hace unos días subí una imagen de cómo estas feministas se meten a una iglesia y la queman, una iglesia católica. Entonces, donde ellos quieren imponer su ideología, su forma de pensar, y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellos. Pero entonces aquí vemos cómo sutilmente se está imponiendo otra manera de pensar. La hermana hablaba de una sola religión, de una sola lengua. Esto es a donde nos está empujando. ¿Sí? Mire, esto del COVID es algo tremendo, ¿no? Porque sí se ha hablado de pandemias, sí se ha hablado de muertes en cantidades grandes, pero no a nivel mundial. Esta pandemia lo único que está haciendo, está abriendo las puertas para que esa globalización de la que estamos hablando se acelere. Hoy escuchamos, y se está haciendo algo normal, escuchar el nuevo orden o el nuevo gobierno o el nuevo orden mundial. Hoy no nos sorprende el que hablen de esto. ¿Por qué? Porque esto es la globalización, donde hoy solamente va a haber un solo pensamiento, como decías, una sola religión, un solo lenguaje, y que nos va a encarrilar a eso, a que lo aceptemos de tal manera que digamos, bueno, ¿para qué tener tantas religiones? ¿Sí? O ¿para qué tener tantas creencias? Si lo que nos están presentando aquí se oye muy bien, se ve muy bien, y creo que esto es el mejor camino. Hace un ratito antes de que empezáramos, o fue cuando empezamos, que hablabas de que hoy ya China quiere corregir la Biblia, ¿no? O hacer una nueva Biblia. Que esto lo hemos visto, ¿no? En diferentes sectas donde se habla de que ellos tienen la verdad, de que la Biblia está mal traducida. Por ejemplo, esto lo dicen los testigos de Jehová. Ahora se levanta la Cristo mujer, o cosas así que estamos oyendo, que están saliendo constantemente, pero que diríamos, pues no tienen mucha importancia. Pero hacia donde vamos, hermano, esto se va a dar, en la que nosotros, pues lo único que nos va a quedar es aceptarlo, o ser como los primeros cristianos que fueron perseguidos, que fueron matados por defender sus creencias. Sí. Entonces, este globalismo está llevando al mundo a una sola ideología, a un solo pensamiento. Entonces, tienen objetivos, ellos piensan en tener una unidad. Acuérdese que una unidad, cuando todos tienen el mismo pensar, el mismo sentir, avanzan. Y lo veíamos con la Torre de Babel. Cuando estos hombres tuvieron una sola idea, un solo pensamiento, un solo idioma, tenían todo afín, empezaron a construir una gran ciudad, ¿verdad? Entonces, hoy en día el ser humano quiere llegar a estos mismos términos, a esta misma situación, a que se tenga un mismo pensar. Entonces, hay ideologías, hay objetivos que se quieren implantar en el mundo, y bueno, como nosotros les decíamos hace unas clases atrás, que la cabeza de todo esto es Satanás, ¿verdad? Él quiere robar, matar y destruir, y que bajo su dirección están todos esa élite de gente poderosa en economía, que trata de gobernar el mundo, ¿verdad? Y que piensan que son los elegidos, y que son los que están elegidos para cambiar al mundo. Están elegidos y puestos ahí para hacer una nueva humanidad, para quitar lo que no sirve y dejar a la superhumanidad, para dejar a los escogidos, y que este mundo pueda vivir en la prosperidad. Su plan de ellos es quitar la pobreza, quitar a toda aquella gente que les estorba como gente pobre, o como gente que no está de acuerdo con sus
ideologías. Entonces, ellos quieren poner una sola ideología y un solo pensamiento. Ellos están tratando, bueno, como les decía, tratar de ayudar aparentemente este mundo y tratando de tomar el control, de decir, bueno, ya está el calentamiento global, hay que poner manos a la obra, ¿verdad? Pero detrás de todo esto hay una maquinación perversa. Sabemos que todo esto ellos lo han planeado bajo esa dirección de Satanás, pero permitido por Dios. Porque todo es, como les decía yo la otra vez, permitido por Dios para que las escrituras se cumplan. Porque es necesario que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, sus planes es reducir la población. Y hoy vemos que a través de... ellos quieren llegar a 500 millones de personas y a través de esto, si usted ve las noticias, hoy estamos hablando en los medios, se están hablando en los medios de comunicación el aborto, están implantando de qué manera pueden reducir la población. Bueno, unos que dicen que a través del COVID, planeado o no planeado, no lo sabemos, pero es algo que está reduciendo población. También han estado poniendo dentro de sus agendas, promoviendo el aborto, porque lo que ellos no quieren es que los seres humanos se sigan multiplicando. Reproduciendo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de decir a las mujeres, eres dueña de tu cuerpo, eres dueña de ti y tú puedes escoger tener o no un bebé y que tú tienes derechos y que... Sobre tu cuerpo. Sobre tu cuerpo. Pero nos hacen ver que, bueno, sí tenemos derechos, nosotros como mujeres, derechos en nuestro cuerpo, pero cuando un ser formado en el vientre está ya ahí, bueno, ya también es un ser que tiene derechos, por lo cual este ser pues también tiene la decisión y el derecho de elegir vivir. Entonces no somos quien para poderle quitar la vida. Entonces, ¿qué se está tratando de poner ese medio de comunicación? Decir, el aborto es permitido. Ahora ya no es un delito. Ahora tú puedes ir y te pueden provocar ese aborto y te dicen si ha sido violada, si ha sido abusada, si, bueno, tú tienes derecho a escoger. Entonces, el tratar cómo van a evitar ellos de que se siga reproduciendo la población, bueno, también instituyeron ahora los movimientos del LGTB, ¿verdad? Acerca del homosexualismo, tratando de que, bueno, ahora sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, sabiendo que si hay hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues no hay reproducción. Entonces tratan de estar promoviendo estos movimientos. ¿Para qué? Para que la población pues deje de seguir multiplicándose y al día de mañana van a ir muriendo y supuestamente van a ir quedando los mejores. Y con las ideas que ellos tienen del transhumanismo y tratar de llegar a ser al hombre perfecto, entonces, o de llegarle a dar la inmortalidad, que es algo que no van a poder lograr. Pero bueno, son cosas que se están planeando. Ellos están tratando de planear a través de este globalismo, pues, tener el control total a través de la tecnología 5G, como veíamos, de esa tecnología que va a tener a la gente controlada. Hoy en día vemos que esto es algo que ya se da y que vemos que está todo el mundo controlado a través del celular, a través de la tecnología, está controlado desde el niño hasta el más grande. Y el que no sabe, pues ahora tiene que aprender la tecnología porque es indispensable. Y a través de este control de la tecnología, pues van a tener el control de nosotros a través de los rastreos, de nuestros contactos, del monitoreo masivo, a dónde vas, qué haces, con quién estás, ¿verdad? El tener todos nuestros datos a través de las tecnologías para saber a dónde vamos y qué hacemos. Todo esto, hermanos, se está preparando para lo que será el tiempo de la gran tribulación. Así ¿Algo es, más, por favor? así es. Bueno, y
Esto, la palabra de Dios nos enseña un poquito acerca de esta situación y me gustaría que fuéramos a Apocalipsis capítulo 17 y dice la palabra del Señor así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, y dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver? Estamos hablando de la Iglesia Católica. No precisamente, hermanos, estamos hablando de la Iglesia Católica, sino estamos hablando de este nuevo orden mundial, hermanos. Esto de la gran ramera no es algo que estamos viendo en este momento. Sí estamos viendo las luces de esta situación, pero lo que estamos viendo es un sistema de gobierno religioso y que no solamente va a ser localmente, sino esto va a ser mundialmente. Vemos que esta ramera convive con reyes y gente importante, ¿no? Y que tiene una relación con ellos y vemos que tiene una característica, ¿sí? Y mire, dice Ezequiel 8:14, déjese los leo rápidamente para que veamos algo también interesante aquí. 8. Dice la palabra del Señor, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, ¿sí? Esto es algo interesante porque Tamuz es un dios pagano y déjele leo qué dice en Wikipedia tantito. Dice, Tamuz es el nombre de la deidad de Tamuz, dios de la floración de primavera. Es el 10º mes del calendario hebreo moderno que comienza su cómputo a partir del mes de Tishrei, con la creación del mundo, y el 4º mes según el ordenamiento que comienza por Nisan en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. El nombre otorgado al mes de Tamuz en la Biblia es simplemente el 4º mes, siguiendo la numeración ordinal, al igual que el resto de los meses del año hebreo en la Torá. Su nombre actual, Tamuz, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, y de aquí fueron adoptados por los judíos, ¿sí? Déjeme buscarle algo más. ¿Quién estamos? Dios de la floración de la primavera. Es el 10º, bueno, esto ya lo leímos. Aquí está. Tamuz era una divinidad babilónica consorte de Inanna. Es el dios pastor y de la fertilidad. Tamuz entre los semitas y Adonis para los fenicios y sirios en el panteón sumerio recibía el nombre de Dumuzi y era llamado el pastor. Dumuzi habría sido el 5º rey de Bat-Tibira en Sumer, según la lista real de Sumeria, el 5º rey predinástico en el periodo legendario antes del diluvio universal, ¿sí? Ahora, ¿esto qué tiene que ver, hermano? Que estamos hablando de una religión, de una nueva religión, pero esta religión ha existido siempre, hermanos. Entonces aquí la idea es, lo que se ha tratado de transgiversar el cristianismo
quererlo mezclar con otras religiones y decir, no, esto es de Dios. Entonces, hace un momento hablábamos de una sola religión. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar con esto? A que nosotros ver esta nueva religión como algo que tiene que ver con Dios. Entonces va a tener muchos tintes cristianos, sí, cristianos, y que al mismo tiempo nos va a desviar a cosas paganas. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando habla de esta gran ramera, hermanos, habla de una manera de consolidar todas las creencias en una y todos los gobiernos en uno. Si se da cuenta, a lo largo de la historia, la religión ha influido en los gobiernos. Cuando se conquistó América, no se vino sin ningún credo, sin ninguna religión, venían bajo la cobertura de la iglesia romana o católica. Los nombres de los barcos era la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Que tenía que ver con cosas religiosas. Entonces, la conquista siempre va a ser a través de la religión. Entonces nosotros tenemos que estar muy listos con esto y que abramos los ojos. Hoy se han infiltrado muchas doctrinas dentro del cristianismo y que parecen bonitas, pero que no lo son, hermanos, porque al final de todo esto nos alejan de Dios. En general, ¿hacia dónde nos quiere llevar el globalismo? Que aceptemos cualquier ideología que venga, como lo que acabas de decir, el homosexualismo, el feminismo y cosas que se nos van a imponer de alguna manera y que nosotros lo vamos a tener que aceptar. No solamente tiene que ver con lo económico, que lo económico sí es muy importante porque el dinero o la economía mueve al mundo, hermanos. Entonces, hace una noticia, entrevistaban a un niño sirio y le decían, ¿por qué tantos sirios están yendo a Europa? Y él dice, nos estamos yendo a Europa porque la guerra no termina, pero si ustedes detuvieran la guerra, no nos iríamos a ningún otro país. ¿Sí? Y pasan como bombardean una población y dice, hay más de 40 desaparecidos, mi tía está muerta, no sabemos dónde está y andan levantando piedras ahí. Niños, no crean que era adulta la que estaba hablando, sino eran pequeños que están de alguna manera viendo esta situación. Ahora, otra de las cosas que decía la hermana es el alto índice de violencia que se está desatando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Un ejemplo, Estados Unidos ahora con este levantamiento de armas, con el racismo que se está dando tremendo, y que no es solamente sino también en Francia, en Europa, mucha gente de África está yéndose a Europa buscando un mejor estilo de vida y están siendo rechazados. Vimos las caravanas que salieron de Guatemala y Salvador, algo inexplicable, hermanos. No eran miles, sino eran cientos de miles de personas que iban en caravana para poder entrar a Estados Unidos. Y la primera caravana, pues estuvimos enterados, pero de ahí ha habido más caravanas, hermanos, y no sabemos qué ha pasado con esa gente. Las noticias ya no hablan de eso, y que supuestamente esto tiene que ver con política. No es solamente que la gente dijo de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Nos vamos todos a Estados Unidos, no, sino que esto lo está organizando gente poderosa que quiere destabilizar los gobiernos y que de esta manera la gente pida a gritos un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, un nuevo líder, y que, bueno, vemos estas situaciones de en el mundo entero. Estaba viendo de esta gran ramera, bueno, ese gobierno que será a través de esos líderes y del líder mundial, del anticristo y de ese falso profeta. Escuchaba una declaración del Papa Francisco hacer un cambio global, una educación global. Es una ley que él promovió para el 14 de mayo,
una ley global, donde esa ley impera un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, es una educación. Él lo ve así como una educación en la manera en que tú piensas, en tu manera en cómo tú ves las cosas, en replantear la familia, en replantear la religión. Están replanteando tener una sola religión, están viendo que se llama el ecumenismo, sí, ¿verdad? Ese movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias, que sean una sola, y que no haya divisiones. Están replanteando el tener esa familia, cambiar o abolir la familia, ir en contra de los estatutos establecidos por Dios acerca de la familia. La familia que Dios estableció, bueno, en el principio vemos que dice, varón y hembra los creó Dios y los unió y los bendijo y les dijo, henchid la tierra y sojuzgarla. Y el Señor dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, hoy se está replanteando o están tratando de abolir la familia. Cuando hablamos de abolir, estamos hablando de suspender una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Hoy se está tratando de dar nuevas leyes para la familia. Hoy estamos viendo que ya la familia tiene que cambiar su estereotipo, que ya no es como nosotros lo tenemos pensado, como Dios lo estableció. Un hombre, una mujer, hijos, el hombre, la mujer sujeta al varón, el varón sujeto a Jesucristo y Jesucristo que se sujeta al Padre. Entonces, hoy estamos viendo que pueden haber diferentes tipos de familias, no importa si son dos mujeres o son dos hombres, que es una familia diferente. Están hablando de que pueden haber familias donde nada más esté la mujer o donde solamente esté el varón, y que es otro estilo de familia, o que hay familias como la que vemos nosotros, donde hay mamá, papá, hijos, que ese también es otro estilo de familia, y que bueno, hoy están tratando de cambiar el estereotipo de las familias. Estamos viendo que quieren desintegrar la familia, quieren hablar, porque si ellos desintegran la familia, saben con estas nuevas ideologías que será tener mentes de pequeños a su disposición. Lo que ellos quieren es tener desde pequeños, atrapar a los niños con las nuevas ideologías, con nuevas ideologías, con una nueva manera de pensar. Están tratando de decirle, bueno, los feminicidios a través de el tratar de quitar esas familias, ahora que haya mujeres que mandan y que ahora no se dejen gobernar por los hombres, y los hombres, bueno, entren en el papel de machismo y se cree una serie de feminicidios. Estamos viendo que hay una destrucción, que ahorita hombres que quedan dolidos con mujeres, hombres que están enojados por la manera de ser de las mujeres, están levantándose en contra de ellas y están matando mujeres. Y no debería de ser esta la situación, pero bueno, esto es lo que se está viviendo en los últimos tiempos. Se están dando divorcios en medio de esta pandemia, tratando de tener a la gente encerrada, y es donde más divorcios ha habido. No es lo mismo que el hombre se la pasa 8 horas fuera de la casa y prácticamente nada más viene a dormir, ¿verdad? Y convive con los hijos y la esposa, si se puede decir que el sábado, mediodía, y el domingo todo el día, y no es mucha la convivencia, ¿verdad? Pero ahora estar conviviendo las 24 horas del día, esto ha traído mucha violencia, pues mucha destrucción dentro de los hogares, y que estas ideas que tienen de reformar la familia está trayendo mucho divorcio. Entonces están tratando de que las familias se fragmenten, y sabiendo que si una familia está fragmentada, está rota, pues van a ser niños vulnerables, niños que necesiten entender cosas y acercarse a personas que les puedan dar amor, que les puedan dar cariño. Entonces van a tomar decisiones equivocadas y yéndose a grupos de pandillas, a grupos de drogas, a grupos de alcohol. Y bueno, vamos a empezar a ver que lo que tratan de destruir es la familia, la sociedad, porque al tratar de destruir la familia se destruye la sociedad. Entonces están tratando de poner costumbres
contrarias a la palabra de Dios. Y algo que está impidiendo, lo que le decía el pastor, algo que está impidiendo y que para ellos lo han hecho abiertamente, que no han podido dar ese impulso fuertemente a al globalismo, es por los cristianos evangélicos. Ellos son una piedra de tropiezo. Para ellos la familia es una piedra de tropiezo. Para ellos los cristianos evangélicos son una piedra de tropiezo. Y la palabra de Dios es una piedra de tropiezo para ellos. Entonces están tratando de que estas tres cosas van a tratarlas de destruir. Entonces están tratando de destruir la familia y van a tratar de destruir estas iglesias evangélicas o a esos cristianos que hablamos la verdad. Porque el estar hablando que el homosexualismo es malo, que el lesbianismo es malo, que el tener, aceptar la identidad de género, o sea, el decirles a nuestros niños, el que es niño y el que es niña, y no promovemos el odio hacia las personas, porque Dios no nos ha hecho ser gente que promueva odio, sino nos ha enseñado a amar. Él ama al pecador, Él ama a todo este tipo de personas, pero no ama las aberraciones que se hacen en contra de la voluntad de Dios. Entonces, están tratando de destruir iglesias evangélicas. Hay mucha persecución, ya se está levantando mucha persecución, como lo vimos en el principio que empezamos este estudio, donde decía la palabra del Señor que Él les dijo a sus discípulos que iban a ser aborrecidos por causa de la gente, por causa de su palabra. Entonces, en estos tiempos, mucha gente en el mundo entero está sufriendo mucha persecución por causa de la palabra de Dios. Y ahorita que dices eso, hoy se están levantando las iglesias inclusivas. Ajá. La iglesia inclusiva es la que está abierta y recibe a quien sea, ¿sí? Y lo que está diciendo la hermana es, nosotros no rechazamos a las personas que son homosexuales, pero sí rechazamos el pecado del homosexualismo. Nosotros creemos que Dios es amor, pero que también no acepta el pecado, ¿sí? También nosotros creemos que Dios puede transformar las vidas, pero que no acepta el que tú digas soy así y así me tienen que querer. Y estas iglesias inclusivas hoy se están levantando con esa ideología de que tú en la condición que vengas con se me fue la palabra, la tendencia que tengas, eres bienvenido. Entonces, no es que digamos, pues es bienvenido, que pase y que se siente, no, sino que puede formar parte del servicio o del equipo de trabajo, hermanos. Entonces, esto es en lo que nosotros no estamos estamos en contra, ¿no? Dios nos dio ya un género a cada uno de nosotros y no existen más géneros, hermanos. Varón y hembra los creó. Solamente, ¿no? Y algo que vemos es que hoy Satanás quiere hacer, como se los decía la otra vez, una imitación de familia. Y la familia que Dios instituye es una familia que procrea. Y para que haya procreación tiene que ser varón y hembra. No es Adán y Esteban o Margarita y Lupita, ¿no? Nada de eso, sino es varón y hembra. Eso es verdaderamente la familia. Y hoy que se habla de matrimonios homosexuales, es algo que no está en la Biblia, hermano, que la Biblia no aprueba. Entonces, se da cuenta cómo hoy hablar de una iglesia inclusiva, el hablar de que Dios es amor y que acepta a todo el mundo, transgiversa lo que realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar. Dios realmente es un Dios de amor. Dios acepta a todo el pecador, pero quiere que el pecador sea transformado, ¿sí? Entonces, son cosas difíciles, sí, pero que se vienen y que muchas iglesias lo van a aceptar y es lo que les decía hace un momento. O sea, vamos a llegar a un momento a ser como las iglesias primitivas, los que realmente quieran vivir un cristianismo genuino, ¿no? El que van a negar el tener que hacer negocios
como lo que estamos viendo ahorita, el que se van a abrir las puertas para negociar, pero que tal vez pongan condiciones en las que su fe se vea vulnerada y que usted tenga que tomar decisiones de decir, pues no hago negocios. Va a haber situaciones en las que usted tenga que hacer cosas para ir a comprar y que su fe sea lastimada y que usted diga, no, no lo voy a comprar. ¿Sí? Entonces, esto me sorprende porque acabamos de dar este estudio de las iglesias y que estaban viviendo situaciones bien difíciles por seguir al Señor y que se va a repetir, hermano. Algo sorprendente de la historia de estas 7 iglesias, hermanos, es que el mensaje es un mensaje profético, hermanos. Sí, estaban viviendo estas situaciones en el tiempo que existieron, pero esa situación que estaban viviendo es el mensaje profético que se va a cumplir en nuestros días, hermanos. Donde usted no va a poder ir a comprar tan fácilmente, donde no va a poder negociar. ¿Por qué? Porque esto va a ir en contra de su fe. ¿Sí? Nosotros creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación y creemos que nosotros no vamos a pasar por estas situaciones, pero todos los que vean todo esto y que se acuerden de estas lecciones y de todo lo que algunos hermanos están haciendo, van a decir, pues si quiero ser salvo, voy a tener que pasar por estas cosas. Entonces, vemos, como lo veíamos con el 5G, tiene cosas buenas, sí tiene cosas buenas, pero hay atrás de eso otras situaciones en las que nos vamos a ver afectados. La tecnología está avanzando de una manera tremenda. Hace unos días veía lo de unos drones pequeñitos, el que los estaba presentando avienta un dron y pone en la cámara la imagen de una cara y el dron se va y se estrella en la cara y lanza un disparo y pues destruye el muñeco, es un muñeco. Pero la idea aquí es que esto es armamento militar, donde usted ya no se va a poder esconder, donde dice la palabra de Dios que muchos huyeron a los montes, se escondieron en las cuevas. Pues esto es lo único que va a quedar, hermano, ¿sí? Entonces, no esperemos la llegada de ese tiempo. Este es el tiempo para que nosotros rindamos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el tiempo para que reconozcamos la necesidad que tenemos del Dios verdadero. Que a lo mejor usted se ha hecho una imagen de un Dios que lo va a salvar de todos modos, no importando el estilo de vida que usted tenga. No, hermanos. Dios nos manda al arrepentimiento. Dios nos manda a que confesemos nuestros pecados. Si usted lo hace, tiene la oportunidad de ser parte del reino de Dios, ser parte de la familia de Dios. No hay otra manera, hermanos. Hoy se nos enseña por muchos medios que la salvación es a través de las obras. No es así, hermano. No es a través de las obras, no es porque usted se porte bien, no es porque ayude a la gente, no es porque lo vean como una gran persona. El único camino para ser salvo es Jesucristo. Entonces nosotros con esto es lo que queremos enseñarle, hermano, que esté atento a que viva una vida que agrade a Dios, que usted esté listo para ese llamado hacia el reino de Dios, ¿sí? Va a ser en unos años, no lo sabemos, o si va a ser la otra semana, no lo sabemos. Aquí lo importante, hermano, es no que usted se espante, sino que usted tenga un estilo de vida en el cual usted engrandezca el nombre de Dios. Si lo hace de esta manera, usted va a tener ese encuentro con Cristo. Entonces, creo que esto era lo que tenía que decir, no sé, usted, sí, hermana. Bueno, pues casi terminamos esto, solamente decir que, bueno, ese tiempo será muy difícil, decía el pastor, muchos van a esconderse en las cuevas, dice la palabra de Dios, que ellos pedirán que las peñas caigan sobre ellos, porque la vida será muy terrible, la situación que estén viviendo. Y bueno, el saber que todo esto se está cumpliendo, el ver que hoy en día se está tratando de modificar la Biblia. En China es uno de los países que no se debe confesar a Jesús, y los que lo confiesan están padeciendo persecución, una persecución terrible. Tener una Biblia en China es un tesoro. Y el que ellos puedan tener allá una Biblia les puede llevar a perder su trabajo, a perder su libertad.
pero China es la nación que más imprime Biblias y lo ve como un negocio, pero ahora está tratando de imprimir Biblias modificadas. Han llegado a la idea de que la Biblia necesita ser una inclusión, así como las iglesias que deben de ser una inclusión para toda la gente. Yo no digo que no puede entrar un homosexual, puede entrar un homosexual, una lesbiana, pero tiene que leer la palabra y entender que el Señor no los hizo así, que los hizo varón y hembra y que los ama y que tienen que dejar esa manera de vivir, porque Él dice que los afeminados y los que se acuestan con varón no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Entonces, todas estas cosas que están escritas en la palabra, hoy en día están repensando y reescribir la Biblia para quitar lo correcto y hacer una inclusión, que tú puedes ser fornicario, que tú puedes ser alcohólico, que tú puedes ser homosexual, lesbiana, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, y van a tratar de quitar esos versículos donde la Biblia habla que son cosas detestables delante de la presencia de Dios. Entonces, están tratando de poner, he visto algunas versiones donde ya no se menciona el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, sino solamente el Dios de los israelitas, y ya en muchas Biblias ya ni siquiera mencionan israelitas, ahora dicen el Dios del pueblo escogido. Entonces, están quitando palabras claves o importantes para que nosotros pudiéramos conocer. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos tiempos, hermanos? Pues ser una iglesia, porque si se llega a empezar a dar que las Biblias que ahora empiecen a imprimir no van a tener lo correcto, nosotros vamos a estar llenos de doctrina equivocada, de errores doctrinales. Y si usted y yo no leemos las Sagradas Escrituras y no las guardamos en nuestro corazón, el día de mañana que no tengamos Biblia o que la descarguemos del celular, pues será algo que ya no será correcto. Y si usted y yo no tenemos las bases bíblicas, entonces pues viviremos bajo el error. Y esto es lo que pretende esta sociedad, de llevar a la gente a vivir en un error. Por eso el Señor nos habla, quisiera que leyéramos unas citas solamente. Apocalipsis 22, 18, 19, en cuestión de lo que nos dice el Señor. ¿18? 22, Apocalipsis 20, del 18 al 19. La Biblia está escrita así, y no le podemos ni añadir ni quitar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. 22. 18 y 19. Dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? Entonces quiere decir que lo que está escrito en la palabra de Dios es fiel y verdadero, y que Dios dio una orden: ni le quites ni le pongas, porque el que le quita y el que le ponga además, dice que el que le quita será quitado su nombre del libro de la vida, no tendrá parte con Dios. Entonces, si los que le quitan no tienen parte, y los que no vivimos bajo esa ley, bajo ese conocimiento de Dios, pues tampoco tendremos parte con Él, si no somos una gente que esté escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy en día, hermanos, se están levantando tantas enseñanzas falsas, tantas doctrinas falsas, que a veces nosotros mismos no entendemos lo que está escrito, y a veces somos llevados por esas corrientes de doctrinas. Entonces, es necesario que nosotros seamos una gente que esté escudriñando en estos últimos tiempos las Sagradas Escrituras. Dice Juan 5:39, si me ayudas a buscar segunda de Timoteo 3:12, 16. Juan 5:39 dice la palabra del Señor así:
escudriñar las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, dice que escudriñemos las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos vida. Imagínense si la Biblia es transformada, no tendrán vida, no tendrán el conocimiento, no van a quitar el nombre de Jesucristo, van a quitar todo aquello que nos lleve a la salvación. Entonces solamente van a tratar de que la Biblia sea como un libro histórico que no te lleve a ningún lado, ni a un arrepentimiento, ni a una nueva vida en él. Entonces es necesario que hoy en día que tenemos este tesoro, que es la palabra de Dios, escudriñemos su palabra y hagamos estar atentos en lo que en ella está escrito. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 3:12 al 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ajá, hasta el 16. Ese es el 16. Del 12 al 16. Del 12 al 16. Perdón. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente serán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 de Pedro 1:19 al 21. Y yo voy a darle lectura a Juan 3:16, 21. Juan 3:16. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Dios nos ha amado y quiere que nosotros vengamos a Él a través de Jesucristo, y a usted también lo ha amado Dios para que a través de Jesucristo usted tenga vida eterna. Los hombres han aborrecido la luz, y la luz es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa luz dice que los seres humanos la aborrecen porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Entonces, si van a hacer una inclusión o van a hacer un cambio de modificar la palabra, es porque no quieren que los hombres vayan a la luz y las obras de los seres humanos sean reprendidas, sino que sigan en tinieblas. Entonces, el Señor nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es necesario que conozcamos la palabra del Señor. Y la última cita, 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí nos habla que tenemos la palabra profética más segura, palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres. Y muchos dicen, pues porque, dice, la escribieron hombres. Sí, hombres inspirados por Dios. Lógico que tenían que escribirla a un hombre para que pudiera comunicarlo a un ser humano. No podía haberla escrito un animal porque pues no saben escribir. Por eso tenía que haber sido escritas por un hombre, para que nosotros como humanos pudiéramos entender la palabra, pero no fue palabra humana, sino palabra que desciende de lo alto, palabra de Dios. Entonces, esta es la palabra que queríamos compartir con ustedes acerca del globalismo, a dónde nos está encaminando, hacia una unidad de un control, de un gobierno
y de una sola ideología. Entonces, el que no lea las Escrituras será arrastrado por esta clase de doctrinas. Y el Señor nos dijo al principio, bueno, a la palabra de Dios, porque se levantarán falsos maestros en los últimos tiempos, pero todos aquellos que queremos hacer la palabra de Dios, dice, bueno, entonces muchos serán aborrecidos de Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos la palabra más segura y en el cual nosotros debemos estar atentos. Esta es la palabra y pues aquí los seguiremos esperando. Sí, ya nada más una cosita, ahorita que estaba leyendo la hermana, les decía de este Tammuz, y Tammuz es hijo de Semiramis, y resulta que la concepción fue supuestamente algo divino, y Tammuz muere por un animal salvaje, pero sorprendentemente resucita. ¿Qué tiene que ver todo con lo que estamos hablando ahorita, esto del Tammuz? Pues que todo va a ser una copia, como se lo decíamos la clase pasada, ¿sí? Donde ellos quieren justificar ciertas cosas haciendo otras cosas. Entonces, ojo con eso, hermanos. Y ahorita que leemos acerca de la palabra, en la Edad Media fue el tiempo del oscurantismo. Y en ese tiempo, hermanos, estaba prohibido que cualquier persona tuviera acceso a la Biblia. Entonces, los únicos que tenían la autoridad para interpretar la Biblia era la iglesia católica. Entonces, lo que ellos decían era la ley. Y llegó un momento en que la gente tenía que aceptar lo que ellos decían. Y que esto yo lo vislumbro más adelante, hermanos. Un tiempo en que solamente cierta gente o cierta, no sé, los que estén arriba van a ser los que van a decir esto es lo que se va a hacer y de esta manera se va a practicar, ¿sí? Entonces son cosas que se vienen, hermano, pero para eso tenemos la palabra. Un testimonio muy bonito es mi abuelita. Ella sufrió por muchos años diabetes y llegó un momento en que empezó a perder la vista y ella seguía leyendo la Biblia. Entonces sus hijos le decían, mamá, ya no leas la Biblia, te vas a acabar la vista más pronto. Y le decía a mi abuelita, hijo, tengo que aprovechar ahorita que tengo vista, porque el día que deje de ver, ¿quién me va a leer la Biblia? Y esto toca mi corazón, hermanos, porque en esa mujer había ese anhelo por la palabra de Dios. Y nosotros teniendo hoy todos los medios, todas las oportunidades para aprender de Dios, no queremos, somos flojos, hermanos. Y perdón por decirlo de esta manera, este es el tiempo para que nosotros nos esforcemos y busquemos más de Dios a través de la palabra. Que no sea palabra de hombre. Algo de lo que yo tengo mucho cuidado cuando comparto la palabra es decir, Señor, quema mis labios y que sea tu palabra, no mi palabra. Entonces, algo que usted debe de cuidar en el mensaje que escuche es que no le platiquen historias de su vida, que no esté siempre el mensaje enfocado en una sola persona o en una sola cosa. El mensaje de Dios es la salvación del mundo y el propósito por el cual nosotros somos salvos. Entonces son cosas que usted tiene que tener presente cada día, hermanos, y que cada día usted esté en esa comunión con Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo que nos has permitido aprender. Todo esto nos lleva, Señor, a que tenemos que ser un pueblo que escudriñe las sagradas escrituras, para que podamos ser un pueblo que vive en libertad y en conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Es necesario que empecemos a leer la palabra, Señor. ¿Qué será el día de mañana que este libro sagrado sea quitado y que no se pueda leer abiertamente la palabra de Dios? Esto será en el tiempo de la tribulación, Señor. Pero hoy que nosotros tenemos esta palabra profética más segura y que nosotros debemos estar atentos a ella, ayúdanos por favor a leer tu palabra, porque dice tu palabra, en ella os parece que tenemos vida. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tu nación Israel, Señor, y bendícenos a cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.